bienvenidos a un nuevo video. Hoy van a conocer a Jonathan Hernández. Él es ingeniero civil con especialidad en diseño y construcción de estructuras. También es generador de contenido de todo ese tema de la construcción en todocivil.com. Si tú has pensado en estudiar ingeniería civil, tienes que ver esta entrevista. Nos va a hablar de qué es la carrera, confusiones de qué es arquitectura, qué es ingeniería civil, en qué puedes trabajar y mucho más. Antes de irnos al video, te invito a suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. En todas nos encuentras como Orientación es Vocación. Y si tú aún no sabes qué estudiar, entra a orientacionesvocación.com y conoce nuestros programas de orientación vocacional. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Marcela? Muy bien, muchas gracias por estar aquí, por platicarnos de tu carrera. Así que dinos qué estudiaste. Pues yo estudié ingeniería civil. Y hay muchas confusiones. Pusimos por ahí una cajita de preguntas en Instagram de que qué quieren que le preguntemos a Jonathan, ¿no? Y muchos nos preguntaron, ¿cuál es la diferencia entre ingeniería civil y arquitectura? Y a ver, empezamos con eso. ¿Qué se estudia en ingeniería civil? Bueno, ingeniería civil, me gusta mencionarlo mucho, que es una carrera, es una carrera madre de la cual muchas subdisciplinas nacen, y en particular tiene una hermana que es la arquitectura. Si nos pusiéramos a investigar cuál de las dos nació primero, pues habría mucho debate, pero en realidad son carreras que son muy similares en el sentido de que las dos tienen aplicación directa o se desarrollan dentro de la industria de la construcción. Entonces, si nos pusiéramos a diferenciar entre la arquitectura y la ingeniería civil, pudiéramos resaltar de primera instancia que la ingeniería civil se diferencia de la arquitectura a partir de los criterios que se toman para tomar decisiones o las aplicaciones en sí de los conocimientos que nos enseñan en diferentes carreras. En pocas palabras, la arquitectura se enfoca muchísimo en cuestiones estéticas, de funcionalidad, de cosas más globales dentro de los proyectos de construcción, en cuanto a la experiencia que el usuario va a tener en cierta edificación. Y la ingeniería civil se enfoca a resolver problemas específicos, muy específicos dentro de la construcción de esa infraestructura. Puede ser el diseñar la estructura, el construir, el operar, y diferentes cosas que pues, a lo largo de la charla pudiéramos tocar, pero a ciencia cierta son carreras muy similares, pero sí tendríamos que desmenuzar muchísimo las aplicaciones de cada una. Muy bien, en lo que se enfoca cada una es donde puede variar, pero ambas están en la construcción. Así es. ¿Qué tipo de materias vas a ver entonces en ingeniería civil? Bueno, de inicio, la carrera de ingeniería civil comparte muchas materias con otras ingenierías. Les llamamos materias de tronco común. Y conforme vas avanzando pues, tus estudios, vas dándote cuenta de que las materias se van tornando o especializando más a las áreas de trabajo a las que pues, puedes llegar a participar. En la carrera de ingeniería civil, me gustaría decir que es una carrera multidisciplinaria, porque involucra distintas disciplinas, y pues son muy variadas. Las principales de la ingeniería civil pueden ser la construcción, la administración de proyectos de construcción, la geotecnia o mecánica de suelos, la hidráulica e hidrología y también las estructuras. Esas son como que las principales, porque a partir de esas áreas se van especializando muchísimas otras más, pero son las principales. También el tema de los costos, que va muy relacionado con la construcción y la administración. Entonces, si lo viéramos como que en un mapa mental, tendríamos pues una telaraña de posibilidades para un ingeniero civil. Explícanos qué es eso de la mecánica de suelos, que
casi siempre que hacemos nosotros una investigación de ingeniería civil, pues de modo que siempre va a venir la de mecánica de suelos, y obviamente sabemos que es parte de las materias, pero para quienes escuchen eso y digan, ¿qué quiere decir? Dinos, ¿qué es? Mira, mecánica de suelos es una materia que nace del estudio del suelo, de la geología, prácticamente hay ingenieros geólogos también, pero los ingenieros geólogos estudian pues un tema más en general, como el estudio de la tierra y los diferentes tipos de suelos que hay pues, en el planeta, ¿no? Y un ingeniero civil especialista en mecánica de suelos agarra conocimientos de la geología y el comportamiento de materiales para aplicarlos a proyectos de construcción. Es decir, la mecánica de suelos toma los conocimientos de la geología, por ejemplo, y los aplica para poder hacer estudios de pues, temas mecánicos, valga la redundancia, del suelo. ¿Para qué nos sirve la mecánica de suelos? Básicamente para saber si el terreno donde vamos a construir una edificación, ya sea una casa, ya sea un puente, ya sea un edificio, la mecánica de suelos te brinda las respuestas que necesitas para saber si es una zona segura, si los problemas que se van a presentar con respecto de naturaleza mecánica, o sea que si involucra cargas, o sea el peso de tu estructura en el suelo y cómo se va a comportar. Entonces un ingeniero que se especializa o que estudia esta especialidad de la ingeniería civil es capaz de dar esas respuestas a sus clientes, que pues puede ser de diferentes clientes, ¿no? O diferente proyecto, pero a grandes rasgos es eso, es estudiar las propiedades del suelo para saber cómo se va a comportar con diferente estructura. Claro. Y una realidad en muchas ciudades es que eso genera muchos problemas, ¿no? Cuando no se hace un estudio adecuado y que luego pues están pues, pasando cosas con el suelo, ya ves que como que se pueden llegar a hundir, o el tema del agua, el tema de eso, entonces pues al final es súper importante para poder la construcción, ¿no? Sí, y fíjate que también el tema del suelo involucra también la hidráulica. Entonces hay también una subespecialidad de la hidráulica, que es hidráulica de... No me acuerdo si es hidrología o hidráulica subterránea, que evidentemente así como hay flujos de agua que son los ríos en la superficie terrestre, también existe movimiento de agua debajo de la superficie terrestre, y hay ingenieros civiles que estudian el comportamiento de este fluido, ¿no? Y cómo afecta a las construcciones. Entonces ya nos dijiste que es lo de mecánica de suelos, ahora dinos lo de hidráulica. En el tema de la hidráulica, así como los ingenieros civiles estudian las propiedades del suelo para poder construir sus edificaciones, también se estudia el comportamiento de los ríos y de los arroyos, y también de la presencia de agua, por ejemplo, en las zonas costeras, ¿no? ¿Cómo influyen estos flujos o la presencia de agua en, ¿cómo te podría decir? Tanto en la construcción como una vez que la obra está terminada, ¿no? ¿Cómo influye esto? Por ejemplo, en la obra en donde estoy, estamos construyendo un parque urbano, muy bonito por cierto, y en medio del parque atraviesa un arroyo. Este arroyo, cuando llueve mucho, se llena bastante, el nivel del agua sube bastante, y ha provocado en las márgenes del arroyo, en las orillas, un fenómeno que se llama socavación. Se lleva el material, la tierra, se la lleva, ¿no? Lo desasolva. Entonces, estos comportamientos los estudia un ingeniero especializado en hidráulica y en hidrología. Eso es lo que se estudia, y en la carrera de ingeniería civil pues vemos estos temas. Y imagino que todo esto que nos estás diciendo, que es como en todas las carreras, vas a ver un poquito de cada tema, de cada disciplina, porque decías que es multidisciplinaria, pero una vez que sales, pues ahí es donde tú ya vas a elegir a qué rama irte, o sea, si hacer una maestría, especialización, etcétera, ¿no? Si un ingeniero civil tuviera los conocimientos
básicos, cuando menos, para poder saber pues cómo mover el agua, ¿no? Cómo poder evitar inundaciones, construir presas, porque también estamos involucrados en ese tipo de construcciones. Y Jonathan, una de las preguntas que más nos hicieron es lo del campo laboral. Entonces, para que nos digas en qué puede trabajar un ingeniero civil, porque ya ves que hay mucha gente que dice, no, los ingenieros civiles hacen puentes. Y como si fuera lo único que hacen, pero a ver, tú explícanos. O casas o edificios. Sí. Sí, pues bueno, como te comentaba, es una carrera profesional multidisciplinaria. Los proyectos de construcción involucran especialistas de diferentes áreas. En una construcción grande puedes encontrar ingenieros mecánicos, ingenieros civiles, arquitectos, asimismo especialistas que sean arquitectos, pero especializados en un área en específico de la arquitectura. Encuentras administradores, contadores, licenciados de cualquier tipo, hasta abogados, por ejemplo, porque la construcción también tiene que ver temas legales, ingenieros ambientales, es decir, una construcción junta a diferentes especialistas que buscan finalmente llevar a cabo una construcción. Entonces, en cuanto a las oportunidades laborales que tiene un ingeniero civil, pues hay muchísimas. Yo también, cuando elegí estudiar ingeniería civil, lo hice para poder en algún momento construirle una casa a mi mamá. Decidí ingeniería civil porque me llamaba mucho el tema de los números, pero la verdad es que tomé la decisión pues básicamente pues casi a la suerte, no tiré la moneda y ahora le cayó ingeniería civil. Tanto arquitectura como ingeniería civil me va a llevar a cumplir ese sueño, ¿no? Y conforme vas estudiando te vas dando cuenta de que puedes hacer un buen de cosas. Y por ejemplo, en lo personal, yo te pudiera decir que un ingeniero civil, no tanto por ser civil, sino por ser ingeniero, cualquier ingeniero pues tiene conocimientos de diferentes áreas que donde quiera hay problemas, en cualquier industria hay problemas. Y como que este tipo de carreras te preparan para saber un poquito de todo y en determinado momento puedas decidir en qué enfocarte más. Te mencionaba esto porque así como hay especialidades en la carrera, también hay diferentes nichos que se pueden abarcar. De entrada, puedes trabajar en despachos de diseño, tanto de estudios de mecánica de suelos, proyectos hidráulicos, proyectos de estructuras, un despacho estructural, los famosos estructuristas, en una constructora que no solamente se encarga de construir, sino que también hay un proceso detrás al que le llaman licitaciones o concursos, porque los proyectos, por ejemplo, en obra pública y privada, hay un departamento tal cual de personas que arman un proyecto en planos, en documentos, y básicamente arman todo el proyecto y lo lanzan a una convocatoria en la que todas las constructoras dicen, yo quiero participar. Entonces la constructora tiene un propio despacho, un propio departamento en el que se preparan para hacer una propuesta económica, es decir, yo quiero hacer ese proyecto y te va a costar tanto. Entonces, tan solo para dar una respuesta de esa envergadura, hay muchísimo trabajo por detrás. Las desarrolladoras inmobiliarias, que acá en el norte del país están muy de moda, el negocio inmobiliario, que es crear vivienda, la construcción de edificios, también una gerencia de proyectos, que básicamente son los especialistas para administrar un proyecto de construcción, desde la planeación hasta la construcción y entrega del inmueble, ¿no? También en las instituciones públicas hay mucho campo laboral, es decir, trabajar para dependencias de gobierno. Pues aquí en México, en cada estado, por ejemplo, de la República, tiene pues un representante de gobierno, por así decirlo, y en cada estado pues hay municipios, y también pues son como que la parte del gobierno en la que también puedes trabajar en las obras públicas.
También puedes emprender tu propio negocio. Incluso hay ingenieros civiles como yo que están incursionando en el tema de marketing digital y creación de contenido. Entonces también es un nicho muy, muy bueno que desde hace años está como que queriendo entrar también. A los ingenieros le queremos entrar al juego de las redes sociales y sí está funcionando. Y también en el área de la tecnología también hay mucha aplicación. Por ejemplo, hay un concepto muy... no es nuevo a nivel global, pero sí es nuevo bueno, ya lleva algo de años, no tantos, en México, que es la tecnología BIM, que es Building Information Modeling, que es básicamente construir las obras en un modelo digital que incluye, no nada más ves el modelo en 3D, sino que incluye toda la información que quieras que va a afectar a la obra. Puedes detectar interferencias. Básicamente resuelves la obra en la computadora antes de construirla. Entonces es como que es una tecnología que se está aplicando aquí en México y hay muchos proyectos que ya no es necesario, como que optimiza mucho las cosas y es un área en la que muchos de los jóvenes pueden empezar a incursionar, a estudiar, porque sí es un área que se está detonando muchísimo en los proyectos. Y bueno, puedo mencionar un montón de oferta laboral, ¿no? Oye, y de hecho yo conozco a alguien que ahorita que decías de los proyectos, ¿no? Que estudió ingeniería civil, pero hizo su maestría en finanzas, ¿no? Como ya se fue más al tema de los números, de todo el proyecto, de administrarlo financieramente. Y sí. Lo que sí, nomás para dejar claro, que digo, no los dijiste al inicio, nomás pero para confirmarlo. Entonces, en el tema laboral, el arquitecto es el que va a diseñar estéticamente y funcionalmente ese proyecto, sea un edificio, una casa, lo que sea. Y el ingeniero civil trabajan de la mano, no va a entrar en el diseño específicamente, sino en todo el análisis de lo que decía, estructuras, suelos, hidráulica, etcétera, pero al final trabajan de la mano. Así es, básicamente me gusta verlo como un trabajo iterativo. Funciona de la siguiente manera: el arquitecto presenta una propuesta, que es un proyecto completo arquitectónico. Entonces de ahí puede variar, pero por ejemplo pasa por un especialista en mecánica de suelos para ver que ese edificio, pongamos el ejemplo del edificio, que el edificio funcione con respecto a dónde lo vas a ubicar. Va de la mano con el proyecto hidráulico, hidrológico y demás. También ahí empiezan a haber temas legales y cosas de esas cosas relacionadas a. Y también por el estructurista, que básicamente le va a decir, ok, funciona, pero pudieras reforzarlo para que fuera más seguro de esta manera, ¿no? Okay. Entonces, ese proyecto como que se va formando, imagínate como si fuera un muñequito de plastilina, en el que conforme el arquitecto es el que lanza la primera propuesta, es la imagen del proyecto, por así decirlo, porque él de la nada lo dibujó, lo proyectó y trató de generar propuestas, pero nosotros también entramos como ingenieros a darle soluciones de que puedes hacerlo de esta manera. Fíjate que esta parte no va a funcionar por X o Y razón, tanto, bueno, que tenga que ver con diferentes disciplinas de la ingeniería, pero al final de cuentas es un trabajo colaborativo y funciona de la mano. De hecho, mi jefe actual es un arquitecto y muchos de mis compañeros son arquitectos y estamos directamente en la construcción. Entonces no es como que un factor limitante. Claro. Y ya ves lo que todas siempre, no, que este es mejor que este, al final es colaboración, ¿no? Se trabaja de la mano. Y en una de las investigaciones que hicimos, vimos que los ingenieros civiles también pudieran entrar, porque ahorita decíamos lo de edificios, casas, etcétera, ¿no? Pero también decía, por ejemplo, en los parques de diversiones como en Disney, como en Six Flags, obviamente ahí también están involucrados los ingenieros civiles, porque al final pues necesitas evaluar todo para que esa montaña rusa o lo que sea que hagan pues sea segura, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, así es. De hecho, es una de las cosas que pudiera diseñar. A mí no me ha tocado verlo, la verdad,
pero ese tipo de cosas lo puede analizar un ingeniero especialista en estructuras. Para ti, Jonathan, ¿cuál es el perfil ideal de un ingeniero civil? Híjole, es que yo creo que va a depender de qué quiera la persona, porque, por ejemplo, te vas dando cuenta, hay muchos ingenieros civiles que terminan no ejerciendo su carrera, y hay otras personas, por ejemplo, que estudian otra carrera y terminan haciendo mucho mejor las cosas que son propias, entre comillas, de un ingeniero civil. Yo creo que de entrada tendría que ser una persona curiosa, una persona con cualidades autodidactas, una persona capaz de, no sé si existe el concepto, pero voy a lanzarlo, automotivación, que pueda, que sea capaz de liderar equipos, porque sí, en la construcción, al menos ahora en estos momentos, son muy caóticos, por no decir un desmadre. Son muy caóticos, hay muchos problemas de todo tipo. Hay veces en las que un problemilla de cuestiones, digamos, personales, no tanto técnicos, puede arrastrar muchísimo, puede retrasar un proyecto, ¿no? Hay temas políticos también. Entonces, el ingeniero o arquitecto en la obra o en los proyectos de construcción tiene que ser una persona que pueda ser versátil, que pueda analizar los problemas y ver, o sea, como que no se los tome tan a pecho, sino que pueda ser capaz de aguantar. Creo que se le llama resiliencia, que pueda aguantar, ¿no? A pesar de los golpes. Y yo creo que también tiene que ser una persona disciplinada, porque las responsabilidades de un ingeniero civil pueden llegar a resultar en algo que afecte la seguridad de otras personas. Ha habido muchos casos en los que a las personas se les... bueno, ¿cuántas veces no hemos escuchado o visto en las noticias recientemente unos edificios colapsaron sin previo aviso? ¿Cuántos puentes no se han caído? Cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, sí tiene que ser una persona disciplinada y responsable, porque yo creo que al final del día, sea cual sea tu papel, hay mucho en juego, y aunque en el día a día te vas acostumbrando, lo normalizas, las decisiones se toman, es parte de la experiencia, ¿no? Pero tomas las decisiones a veces muy rápido. Entonces siempre hay que ser conscientes de la responsabilidad que tiene uno encima, ¿no? Yo creo que por eso, Claro. Las personas creen que la carrera de ingeniería civil es difícil, pero si le encuentras el cariño y te apasionas por algo, yo creo que al final del día, hagas lo que hagas, estés sentado en un escritorio aportando a una construcción, estés en la obra con los trabajadores, estés haciendo corridas económicas para desarrollar un edificio, por ejemplo, sea cual sea que sea tu papel, yo creo que tienes que tener cierto grado de pasión. Y creo que esas cosas muy importantes, porque no todas, a veces hay gente que piensa que va a quedar nomás en la carrera, que te dan una materia de liderazgo específico, y muchas veces no es así, que hay un manual para hacerlo, para desarrollar esa habilidad, pero la experiencia o los trabajos que te dejan en la escuela son los que te van a permitir desarrollar esa habilidad, o en la parte de la vida laboral, cuando se te presentan problemas, que ahí es donde hay que también quitarnos esa idea del fracaso, ¿no? Porque a veces el problema es lo que más te va a enseñar, el que te equivoques, aunque se oiga mal o feo, es lo que más te va a enseñar. Entonces, claro, tomando en cuenta que no sea una equivocación como las que acabas de decir, pero a veces sí, eso es lo que más te enseñan. Hay un concepto muy interesante dentro del tema de la administración de proyectos, específicamente dentro de la administración de proyectos de construcción, que se llama lecciones aprendidas, y hace años lo escuché de un gerente que básicamente es la persona que me contrató para una empresa, y yo era muy pegado a él. Entonces, muchos consejos al día de hoy los recuerdo muy bien, y han sido como que un poquito de inspiración para poder compartir conocimiento.
y él mencionaba mucho el tema de lecciones aprendidas, y en su momento no, como que no lo entendía muy bien. Y es que en los proyectos de construcción, en determinados proyectos, y es que se comporta así la industria, un proyecto junta a diferentes jugadores o colaboradores, y acaba el proyecto y esas personas se dispersan, y en otro proyecto se vuelven a juntar a veces, o a veces no. Entonces las empresas, muchas veces existe el tema de la rotación de personal. Entonces hay veces en las que pues te toca de que acaba el trabajo y pues ni modo, no hay continuidad y te tienes que ir a otra empresa. Entonces el concepto de lecciones aprendidas es una herramienta que se utiliza en muchas empresas importantes para dejar, porque las empresas finalmente son un ente que pues no existe, pero pues bajo ese nombre se construyen las cosas. Entonces las personas o las experiencias, la experiencia laboral, me la quedo yo, se la queda mi jefe, se la quedan las personas que participamos, pero nos vamos y esa experiencia no se le va a quedar a la empresa. Entonces esa herramienta te sirve para documentar todas las experiencias, todas las lecciones aprendidas, y documentarlas para que las personas que se integren de nuevo a esa empresa o a un proyecto similar, pues puedan aprender así como pues, un ser humano, ¿no? De que me equivoqué, pero de ese error aprendí. Entonces es como que hay ciertas cositas que te hacen que en su momento no les tomas importancia, pero tienen, o sea, por algo están, y por algo están en una especialidad. Por eso hay una maestría en eso, ¿no? Sí. Y después pasa que se te presenta una situación parecida que dices, como que esto yo ya lo había vivido, entonces tengo herramientas para poderlo solucionar mejor, ¿no? Así es. Para todos aquellos que estén asustados por el tema del dibujo para entrar a esta carrera, ¿qué les dirías? Híjole, que no se preocupen, porque están viendo a una persona que no es como que muy hábil en el dibujo. Yo creo que incluso actualmente para los arquitectos no creo que sea tan necesario el que sean hábiles dibujando con la mano. O sea, antes yo creo que sí. De hecho, en varias de las entrevistas que he hecho con arquitectos, me han mencionado el martirio que pasaron en la carrera por el hecho de hacer las famosas maquetas y que los bocetos y esto y el otro. Pero al final del día ya son otros tiempos. Lo que comentaba hace rato con el tema de la tecnología o metodologías BIM, que es dibujar, ya no es dibujar tal cual, es modelar en tercera dimensión. Los programas actuales te permiten hacer maravillas en muy poco tiempo y sin necesidad de que sepas o que seas hábil dibujando, ¿no? Para un ingeniero civil yo creo que es más que nada, sí, pues sí te puede dar un plus el saber o el saber interpretar más que nada planos o que sepas, yo creo que eso es lo que te da ese criterio para saber diferenciar o apreciar los detalles, sobre todo en los detalles constructivos. Hay ciertas, por ejemplo, en una construcción, en una unión entre una columna y un elemento vertical, horizontal, en las estructuras metálicas, por ejemplo, muchos tornillos, muchas piececitas, muchos detalles que te dicen cómo va a ir soldado esta parte. Yo creo que es más que nada el saber interpretar eso. Si me preguntaras qué les recomendaría en cuanto al dibujo, yo creo que enfocaron su atención más en interpretar planos, saber leer planos, que tal cual dibujar, porque de entrada como ingeniero civil no te forman para dibujar tanto como los arquitectos, pero sí es muy importante el saber cómo leerlo, interpretarlo, y sobre todo si eres proyectista o ingeniero civil que proyecta, es decir, modela o dibuja los detalles de un sistema, por ejemplo, de tuberías, un ingeniero estructurista,
yo creo que va más allá en esa cuestión, no tanto estético, sino que sea funcional. Yo creo que ese tipo de detalles son las que deberían de prestar atención. Y no es complicado. Y hablando de complicado, también sé que hay muchas personas le pueden llegar a sacar la vuelta o les puede asustar decidir ingeniería civil por las matemáticas, por la física, porque, o sea, la ven como una carrera muy difícil. ¿Es una carrera difícil? Lo que es difícil es la abstracción de las materias que tienes que pasar como filtro para poder estudiar estructuras, mecánica de materiales, hidráulica, análisis estructural, diseño de elementos de concreto, diseños de elementos de acero, sistemas constructivos, bueno, un montón de cosas, hasta los precios. Nosotros tenemos que arrastrar el lápiz, tenemos que hacer cuentas, tenemos que vernos, nuestro día a día sí se tiene sí tiene mucho que ver con números, porque es como que la base de muchas de las decisiones. Por ejemplo, mi trabajo actual, yo administro un proyecto de construcción, tiene mucho que ver con dinero. Entonces, yo estudié una especialidad en diseño y construcción de estructuras, y jamás he elaborado en un despacho estructural. Y sí, mi día a día, a pesar de que no diseño estructuras, sí me toca estar en la construcción, y como administrador ves muchos números y tomas decisiones basadas en eso, en números. ¿Cuánto te va a costar? ¿El cliente te lo va a querer pagar a ese precio? ¿De qué manera optimizar o jugar con los elementos que tienes a la mano para poder realizar ese detalle en la construcción? No lo sé. Pero las matemáticas, yo creo que en cualquier carrera que estés, pues vas a estar involucrado. Ahora, la ingeniería civil es una carrera muy noble, es una carrera muy bonita, porque te das cuenta, ya que estás de este lado, te das cuenta de que las matemáticas que tuviste que cursar en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, no son tan complicadas en el día a día. Por ejemplo, a mí me espantaban mucho con que íbamos a utilizar cálculo integral para diseñar carreteras. Y sí tiene razón. De hecho, bueno, para cualquier otro tipo de proyecto. Un ejemplo, cuando en mi primer trabajo yo fui asistente de un doctor en algo que tiene que ver con mecánica de suelos, es algo relacionado con la estabilidad de los taludes, de las laderas, un tema más muy específico que en realidad no tengo en mente ahorita, pero tiene mucho que ver con los riesgos de las construcciones que hacen en las laderas de las montañas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que hay deslaves y se lleva un montón de gente, no? Bueno, ese doctor se dedicaba a hacer estudios con respecto a eso, y tenía conocimientos en mecánica de suelos, mecánica de rocas, geotecnia y demás. Total que en algún momento, en mis primeros trabajos de obra, nos tocó renivelar una manzana completa de edificios de 3 pisos. Haz de cuenta que los edificios se fueron hacia atrás. Literal, perdieron su verticalidad, ya no estaban derechos, estaban chuecos. Y obviamente conlleva muchísimos detalles, tanto en la estructura como, pues obviamente, en la seguridad que le das a las personas que viven ahí. Entonces nosotros en esa empresa actuamos y renivelamos los edificios, y basados en cálculos que tienen que ver con integrales, porque las integrales al final del día te ayudan a calcular volúmenes de diferentes superficies. Entonces este doctor utilizaba fórmulas bastante básicas para calcular volúmenes que no eran como que muy fáciles de calcular, y poder decir, en esta área del edificio tienes que retirar tanto material para que el edificio se mueva un poquito hacia el lado izquierdo, o un poquito hacia el lado derecho, o tantos grados hacia atrás. Entonces, pero era un doctor, o sea, era ingeniero civil, tenía maestría, y aparte ya era doctorado. Doctor.
Entonces te das cuenta de que un doctor utilizó una ecuación que era cosa de nada, cuando en la universidad, en la preparatoria te enseñan a resolver ecuaciones pues, que no tienen madre. O sea, esta hoja no me alcanzaba. Total que te enseñan, y yo creo que esas materias, las matemáticas, ya para ir cerrando esta pregunta, creo que las matemáticas que te enseñan en la universidad y en la preparatoria te hacen o fungen de alguna manera como para ejercitar tu mente y pensar de forma abstracta. Finalmente, tenemos que saber de matemáticas porque las matemáticas son la naturaleza, la física, las materias fundamentales son las materias o las áreas de conocimiento que explican cómo vivimos, qué cosas suceden, cómo se comporta la naturaleza, ¿no? En el caso de la física, pues, ¿qué pasa si yo empujo mi laptop ahorita con determinada fuerza? ¿Dónde va a caer? Y encontrar ese tipo de soluciones de manera práctica para poder ejecutarlas en la construcción. En este caso aplicamos unas ecuaciones de cálculo para renivelar unos edificios y dices, bueno, uno pensaría, pues unas ecuaciones pues para armar un cohete o cosas así, ¿no? Yo creo que para el tema de la ingeniería civil no se utilizan ecuaciones tan complicadas, pero sí hay que encontrar, sí encuentras muchos temas que la famosa regla de 3, que cuántos problemas no he resuelto con esa formulita que me enseñó mi mamá cuando íbamos a hacer matemáticas en la primaria, fracciones, cosas así, pero sí entre más sepas, tienes más posibilidades de encontrar, pues, de tener una caja de herramientas que te sirvan para resolver problemas, ¿no? Claro. Pero no, la ingeniería civil no involucra matemáticas tan complejas y mucho menos ahora que muchas cosas están parametrizadas, hay manuales, hay normas que te dicen que no te debes de salir de ciertos parámetros para que todo funcione bien y no se te caigan las cosas. Y yo creo que es más que eso. Y las personas que piensen o que quieran especializarse más, un posgrado, un doctorado, dedicarse más a lo académico, pues ahí sí preocúpense porque ustedes van a ser los que creen las normas que van a llevar, que van a servir para los constructores que estamos detrás, ¿no? Yo creo que va más por ahí el tema de las matemáticas. Jonathan, en tu experiencia, ¿qué es lo que más te ha gustado de tu carrera? En algún momento le dije a mi mamá que quería que cuando yo terminara mi carrera quería probar suerte en diferentes empresas que hicieran diferentes cosillas, porque pues ya a esas alturas ya sabía que había ingenieros estructuristas, que había ingenieros constructores, que había analistas de precios unitarios, que había hidráulicos, que había un sinfín, ¿no? Entonces le dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer el experimento de que cuando yo me gradúe, quiero mínimo pasar un año con una empresa diferente, con giro diferente. O sea, quiero probar un rato estar con los de mecánica de suelos, quiero estar un rato con los que construyen puentes, quiero estar un rato con los que construyen, no lo sé, sistemas de riego, cosas así. Y al día de hoy te puedo decir que siempre he conseguido trabajo gracias a que la carrera que estudié pues se presta a y obviamente así como hay diferentes áreas, pues hay diferentes tipos de construcciones. O sea, si tú te dedicas, por ejemplo, o quieres dedicarte a construir, puedes construir un montón de cosas. Si tú te quieres dedicar, por ejemplo, a proyectar o a hacer estudios de mecánica de suelos, puedes hacer estudios de mecánica de suelos para diferentes proyectos. Entonces, hay mucha variedad. Y yo creo que eso es lo que a mí me gustó.
al final del día terminé haciendo mi mamá me regañó, me dijo, ¿cómo vas a hacer eso? Porque tantos esfuerzos en sacar tu carrera y vas a andar renunciando cada rato, tienes que tener una antigüedad, bueno, temas laborales, ¿no? Y al final del día yo creo que la misma naturaleza de mi trabajo me fue llevando por diferentes lugares, conocí muchas personas, sigo entusiasmado todavía. Yo creo que eso es lo que más me ha gustado, porque en la vida te encuentras a personas que no les gusta lo que hacen, sea un trabajo tradicional, sea un oficio, no lo sé. Siempre hay personas que se quejan de su trabajo, y yo creo que la ingeniería civil me ha brindado la oportunidad de que cuando ya siento que ya aprendí lo suficiente y mi camino no va por ahí, siempre he encontrado una puerta de salida y una puerta abierta para otro proyecto diferente. Y ahora, ¿qué dirías que es lo que menos te ha gustado de la carrera? Yo creo que al ser una carrera que involucra un mayor conocimiento comparado con el conocimiento promedio, es decir, que las personas que saben construir o que están relacionadas de alguna manera en la industria, yo creo que a veces las cosas que uno sabe como que caen en malas manos, y se presta mucho también a temas de corrupción, porque hay que decirlo, y es no hay que generalizar, pero es un problema latente, tanto en México como Latinoamérica, como en todo el mundo. Y yo creo que al ver involucrado dinero, al verse involucrado también cosas de poder, política, yo creo que eso es lo que menos me ha gustado desde el inicio de la carrera. Me ha tocado hacer cosas que a mí no me gustaban, y simplemente porque yo era el nuevo, porque yo era el ayudante. Como así son las cosas aquí. Así son las cosas, y muchas veces tienes que hacerlas porque es tu trabajo, pero en realidad tienen un fin diferente, ¿no? Y pudiera mencionar algunos ejemplos tristes, pero en realidad desde el área de proyectos hasta la construcción, hay cosas que a veces tienes que hacer aunque no lo quieras, pero sí, en lo personal han sido cosas que pues, en su momento se tienen que realizar, y son factores que terminan por empujarte a decidir que pues, terminar una relación laboral, o irte a un lugar donde se hagan las cosas de mejor manera. Y yo creo que es hablando de materias, yo creo que es un tema, una materia muy importante, que es la ética profesional. En su momento en la universidad donde estudié, la materia de ética profesional, literal, era un señor de avanzada edad y venía con una Biblia, literal, a leernos versículos de la Biblia y a contarnos cosas de su vida, y en su momento pues no le tomas la importancia, pero toda materia que ves tiene una aplicación. Y yo creo que esa es una de las cosas que yo mejoraría tal cual en el sistema educativo, que cuando menos las materias que son entre comillas de relleno, porque no lo son, por algo están ahí, creo que siempre tiene que tener una aplicación práctica. Y yo creo que vamos por ahí, el tema de la reputación y cómo te ve tu gremio, o sea, cómo te ve la industria en la que trabajas. Al final del día puedes perder reputación, puedes perder valor profesional. Hay personas que deciden trabajar con otras personas en lugar de ti o de cierta empresa, porque saben cómo manejan o cómo se manejan o cómo trabajan, qué calidad tienen, qué problemas
envuelve. Al final de cuentas es un negocio, la construcción también, pero hay que mantenernos equilibrados. Yo sé que es un tema muy complicado, no hay que generalizarlo, pero yo creo que eso es, si algo me disgusta de la carrera es eso. Una pregunta que tienen muchos jóvenes que piensan en estudiar esta carrera es, ¿pueden vivir de eso? ¿Les va bien económicamente? Sí, es una pregunta muy recurrente también en mis cuentas. ¿Cuánto dinero gana un ingeniero civil? De hecho, cuando yo preguntaba eso, había hasta descontento, como que se manejaba muy debajo de la mesa, como que si me caes bien te platico, si no, no. Y digo, no me dejarán mentir las personas que estén viendo este video. En mi página web yo tengo un blog en donde literalmente tengo una sección de preguntas y yo pongo cuánto he ganado desde que egresé hasta el día de hoy. Bueno, no hasta el día de hoy porque es peligroso, pero en mi trabajo, hasta mi trabajo anterior, por así decirlo. Y yo considero, digo, yo lo hago porque es una pregunta que yo en su momento tuve. Claro. Y al no tener conocidos constructores más que los de la universidad, maestros, amigos, pues nadie me supo resolver y yo creo que es un tema muy importante. El resumen aquí va. Tener una carrera, sea cual sea, seas ingeniero, seas arquitecto, seas licenciado, en cualquier cosa, tener un título no te garantiza que vayas a ganar bien, que vayas a tener un buen ingreso, ¿no? Sí es cierto que una carrera, sobre todo la carrera la carrera de ingeniería civil, por ser una carrera que se desenvuelve en una industria que es de las principales, una industria que aporta bastante recurso o que mueve mucho a cualquier país. Claro. Yo creo que eso te da más oportunidades de poder obtener mejores ingresos, ¿no? Cuando menos un ingreso estable o mayor facilidad. Y sobre todo cuando te especializas y cuando te enfocas a un nicho. Hablamos, me gusta usar muchos términos como que se pueden utilizar en diferentes áreas. La palabra nicho la utilizan mucho los mercadólogos. Sí. Y cosas de negocios también, pero o sea, si por ejemplo eres ingeniero civil, tienes conocimientos, no sé, de arquitectura, ahí ya estás complementando algo. Y o sea, como que vas resaltándote un poquito más, vas elevando. Fortaleciendo tu perfil, ¿no? Exacto, entonces yo creo que entre más especialista en algo seas, entre abarques un nicho, muy específico, yo creo que te da apertura a que puedas generar ingresos mucho más abundantes. ¿A qué quiero llegar? Ingenieros civiles, de entrada, hay bastantes, pero yo creo que si escalas un poquito más a que sean ingenieros civiles que sepan de estructuras, bueno, pues ya hay un filtro, ¿no? Y ya se reduce el número. Entonces, entre más cosas sepas, entre más cosas puedas aportar pues al mercado, yo creo que te va a ir bien, pero de entrada, los sueldos en la ingeniería civil como estudiante o como recién egresado te van a pagar muy poco. No vas a poder subsistir, digo, al menos en este tiempo, no vas a poder independizarte con un sueldo de un recién egresado como ingeniero civil, pero sí, pero cuando menos vas a poder tener accesibilidad o entrada a los proyectos, ¿no? Y vas a poder crecer. Yo creo que sí es una carrera que te da muchas posibilidades y hay que saber aprovecharlas. Pero de entrada, yo creo que como otras carreras, como la experiencia laboral, yo creo que te va a dar esa sensibilidad y esa carnita que puedes ofrecer a una empresa, o también si quieres emprender, pues obviamente ya eres
ya vas a tener que rascarte por tu cuenta, ¿no? Y tener que ofrecer un servicio de calidad, ¿no? Sea cual sea el servicio o solución que brindes, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para quienes estén viendo este video que les interese la carrera de ingeniería civil? ¿Qué te hubiera gustado que te digan a ti? Bueno, de entrada, ahí. Ok, ahí está. ¿Qué me hubiera gustado que me dijeran a mí? No te rindas. Por ejemplo, viendo, si me está escuchando un estudiante, yo sé que en la vida de un estudiante, pues hay de todo, ¿no? Yo considero que tuve el privilegio de estudiar, porque hay muchas personas que no pueden estudiar, sí, o que tienen que trabajar para poder pagar sus estudios. A mí me tocó el trabajar para poder pagar una especialidad, pero mis estudios, afortunadamente, pude aprovechar una beca. Yo creo que algo que me hubiera gustado que me adelantaran o que me aconsejaran es que al final del día las personas, o más bien las habilidades técnicas, al menos en esta carrera, sí son importantes, son una base, sí tienes que saber lo que estás haciendo, pero tiene mucho que ver con cómo te desenvuelvas en el ambiente laboral, cómo te expreses, cómo te puedas vender. Hay muchas cosas que justamente hoy, cuando estaba haciendo las notas para esta entrevista, tuve una junta con mi jefe y le comenté, le dije, fíjate que me van a entrevistar. Es una entrevista de temática para personas que no saben qué estudiar, o como de esa edad, ¿no? Estudiantes sobre todo. Y me mencionó un tema que yo no tenía presente, y es que a él, cuando le tocó dar una charla, pues él estaba muy nervioso porque no sabía qué explicar, sobre todo en una universidad. Dije, si yo intento hablar sobre un tema técnico, pues ahí van a estar los profesores y me van a hacer garras. Me van a preguntar cosas que en realidad pues, no soy experto. Pero lo que sí sé que no me van a poder ganar es en temas de venta. Él es dueño de una constructora. Ajá. Y su día a día es ver cómo vender. O sea, es ingeniero civil y todo, pero al final del día tuvo que desarrollar técnicas de venta para poder echar a andar su constructora. Y eso es un tema muy interesante, que en realidad nunca te enseñan eso. No te enseñan a venderte, tanto como para hacer tu propia empresa y ofrecer servicios, o cuando menos venderte a ti mismo, ¿no? Y conseguir mejores oportunidades. Y conseguir mejores oportunidades. Entonces yo creo que si un consejo yo pudiera darles, más que buscar los mejores cursos o las mejores capacitaciones, yo creo que trabajen en su persona, porque sí me ha tocado conocer ingenieros, por ejemplo, que no saben redactar, que no saben, que tienen faltas de ortografía, que no saben, o sea, que los pones frente a una cámara y se ponen súper nerviosos, o enfrente de alguien, de una junta, una reunión de trabajo, como que no saben expresar sus ideas. O sea, como ese tipo de cualidades suman muchísimo en el día a día de un ingeniero civil. Yo creo que ese es el consejo que yo les daría, que presten atención a ese tipo de cosas que dejamos de lado por querer aprender estructuras, por querer aprender mecánica de suelos o cualquier otra especialidad, ¿no? Así es, las llamadas habilidades blandas, que por ahí dicen de blandas no tienen nada, pero pues así les pusieron el nombre. Sí. Jonathan, si pudieras describir tu carrera con una sola palabra, ¿cuál sería? Bueno, no sé si cuente como palabra, pero es trabajo en equipo. Es un concepto, yo creo que cuenta. Sí. Bueno, la palabra podría ser colaboración, un trabajo en equipo. Colaboración, yo creo que sí.
Sí, me gusta más. Muy bien. Jonathan, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes sociales? Bueno, a mí me pueden encontrar aquí traigo mi casquito. Sí, me encanta. Me pueden encontrar, busquen este hermoso logo que lo acabamos de rediseñar. Me pueden encontrar en www.todocivil.com, esa es la página web, y en todas las cuentas como @todocivil. Ahí me pueden encontrar y cualquier duda que tengan estaremos gustosos de contestarla. Yo creo que eso es algo súper importante por lo que decías ahorita, que has hecho en tu blog, que hablas de la carrera. Y ahorita, quienes estén por decidir, hay que investigar las carreras, ver los planes de estudio, pero yo creo que nada como alguien que de primera mano te dé su experiencia y te diga, esto te vas a encontrar, esas materias, esto no, eso está fácil, eso está difícil, porque pues ahí es donde ves también el mundo real y donde puedes tener mucha más información para tomar una decisión correcta. Así que te agradezco muchísimo, Jonathan, por platicarnos de tu carrera, de tu experiencia y pues darte el tiempo para estar aquí. No, hombre, el gusto es mío, muchísimas gracias y también un gustazo conocerte. De hecho, en algún momento encontré tu canal. Ajá. Y me pareció muy interesante. Ya no soy mucho de consumir YouTube por el tema del tiempo. Yo creo que yo como que ya me encasillé en diferentes, en ciertos contenidos, pero sí me encontré tu canal una vez. Ajá. Y me gustó mucho la temática. Yo creo que ayudas a muchas personas. Ay, pues sí. Estamos aquí para pues apoyar a la causa, ¿no? También desde Todo Civil es uno de los objetivos, el tratar de orientar o tratar de contar esas experiencias que nadie te cuenta en la universidad. Y pues bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y ansiosos por la siguiente. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Hasta luego. Espero que esta entrevista te ayude a conocer más la carrera. Cualquier duda que tengas, déjala en los comentarios y no olvides seguir a Jonathan en todas sus redes sociales, aquí te las vamos a poner, para que conozcas más de ingeniería civil y puedas hacerles preguntas más específicas en sus redes sociales. Gracias y nos vemos en el siguiente.